acerca de este esfuerzo que estamos haciendo para plantar una nueva obra en San Martín. Y él me decía extrañado, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué van a abrir otra iglesia si en tu iglesia hay necesidad? Sí, en la iglesia hay necesidad y siempre va a haber necesidad. Pero en el mundo hay más necesidad aún, ¿verdad? Y si la iglesia no está plantando más iglesias, ¿qué está haciendo? La iglesia tiene que plantar nuevas iglesias. Y eso, por supuesto, demanda esfuerzo, demanda manos, demanda dinero, demanda muchas cosas para lograrla, para hacerla realidad. Pero si usted se da cuenta, la visión, lo que nosotros estamos visualizando, es lo que nos guía hacia dónde queremos ir. La visión te permite filtrar qué cosas hacer y qué no. La visión te permite definir a qué le das prioridad y a qué no. Por ejemplo, un muchacho que quiere como visión entrar a la universidad, pues no va a perder el tiempo de repente estando en el internet, estando con amigos, va a estar estudiando. ¿Usted me entiende? La visión es la que nos filtra hacia dónde queremos ir. ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Qué es importante y qué no? Para la iglesia es igual. Para entender mejor esto, acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 11. Leemos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, que era el emperador de Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer carpas o tiendas, ¿verdad? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, Pablo, enseñándoles la palabra de Dios. Lo que este pasaje nos enseña, hermanos, es que Dios bendice, nos da una visión y bendice la obra hecha a su manera y en su tiempo. Y cuando nosotros estamos ocupados en aquello que Dios quiere que estemos ocupados, en lo que Él nos ha encomendado, entonces no solamente va a haber su provisión, sino que va a haber gozo, va a haber paz, y ahí es donde tenemos que estar. En pocas palabras, quiero animarte en esta mañana a que no perdamos tiempo haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, sino que en aquello a lo que Dios nos ha llamado, ahí, mi hermano, es donde tienes que estar. Ahí es donde tienes que invertir tu tiempo, ahí es donde tienes que invertir tus fuerzas, ahí es donde tienes que invertir tu vida, porque eso es lo que nos va a producir gozo, plenitud, satisfacción cuando estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Hay veces en la vida que nos encontramos circunstancias, luchas, batallas, incluso personas con las cuales no tenemos que tratar, batallas que no tenemos que lidiar, cargas que no tenemos que cargar, porque Dios no nos ha mandado a eso, sino que hay una cosa específicamente que tenemos que hacer y ahí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo. Este pasaje nos enseña 3 cosas. En primer lugar, permanecemos en la visión de Dios, en lo que Dios nos ha encomendado. 1, cuando estamos trabajando en equipo. Mira lo que dice en los versos 1 al 4 nuevamente. Después de estas cosas, dice Pablo, salió de Atenas y se fue a Corinto. Y ahí se encontró con Aquila, natural del Ponto, y Priscila, su mujer. Para entender esto, Pablo llegó a Corinto después de haber estado en Atenas. Amén. Hechos capítulo 17. Ahora, esto era parte del segundo viaje misionero. Y en Atenas sucedió algo que hasta el momento Pablo nunca había experimentado. Pablo fracasó de alguna manera, tuvo un revés, tuvo una situación difícil en Atenas. El primer viaje misionero fue muy fructífero,
plantó 4 nuevas iglesias, predicó en muchos lugares, Dios hizo milagros a través de su siervo. Fue una cosa tremenda. El segundo viaje misionero parecía que pintaba igual. Estaba haciendo cosas, recogió, se encontró con Timoteo, Dios estaba empezando a bendecirlo, pero ¿qué sucedió? En Tesalónica y en Berea experimentó oposición, persecución, al punto que él tuvo que huir de Tesalónica, luego de Berea, y llegó a Corinto, a Atenas, y llegó solo, ¿no? Pablo y Silas se quedaron en las otras ciudades enseñando la palabra de Dios. Pablo no se podía quedar porque los judíos lo perseguían. En Atenas, hermanos, en Atenas, Pablo fue rechazado. Se burlaron de él, lo menospreciaron, porque Atenas era un lugar donde se encontraba la crema innata de la filosofía griega, ¿no? Los epicúreos, los estoicos y muchos otros más que estaban interesados, como dice Lucas en Hechos, solamente en escuchar algo novedoso. Y cuando lo escucharon a Pablo, lo ridiculizaron, le dijeron, ya te escucharemos otro día, ¿no? Palabrero, ya te escucharemos otro día. Lo tuvieron en poco, pues. Y no obtuvo casi nada de resultado ahí, excepto Dionisio, el Areópago, Dámaris y unos pocos más, que se convirtieron al Señor. Entonces, esta experiencia en Atenas fue tan chocante para Pablo, que él llegó a Corinto, de una manera diferente. Y mira, cuando él escribe a Corinto, recordando lo que fue esa experiencia, mira lo que Pablo dice. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, está hablando de Pablo a los Corintios, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes, dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Entonces la experiencia que vivió Pablo en Atenas lo impactó tanto que él dijo, yo no quiero saber de otra cosa que no sea de Jesucristo, yo no quiero destacar por mi oratoria, yo no quiero destacar por mi retórica, yo no quiero destacar por cuánto sé, yo quiero simplemente que Cristo y el poder de Dios sea el que transforme a las personas, porque se ha encontrado con esa realidad de personas que estaban enorgullecidas por lo que sabían, que personas que menospreciaban a los que aparentemente no sabían tanto como ellos, y eso fue impactante para Pablo. Ahora, ¿por qué Dios permitió esta situación? Es decir, Pablo no se encontraba en pecado, Pablo no estaba haciendo nada malo, pero Dios permitió que Pablo experimentara esta situación tan difícil en su vida. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, Dios siempre está afilándonos, como cuando usted tiene un cuchillo, ¿verdad? Y empieza a perder el filo, ¿qué hace? Es fastidioso cortar con un cuchillo sin filo, ¿verdad? Sobre todo la cebolla. No sé, estas cebollas creo que vienen endemoniadas porque hay unas que no sé distinguir las cuáles son todavía. Hay unas que las cortas fácil, pero hay otras que tienen como una capita media transparente entre las capas y que si el cuchillo no está bien afilado, se te desmorona. Es un caos de cebolla. Yo termino reprendiéndola. Yo le reprendo la cebolla. Necesitas un cuchillo afilado, ¿verdad? De la misma forma, hermanos, Dios necesita a sus hijos afilados. Bueno, necesita es un decir, ¿verdad? Pero quiere a sus hijos afilados. Y trata con nosotros, nos afila, nos pule, nos saca lustre, por así decirlo, nos prepara para poder seguir siendo útiles en sus manos. Y igual fue con Pablo. Pablo no era un producto terminado. Pablo todavía tenía que ser tratado con Dios, por Dios, y Dios quería que Pablo aprenda cosas acerca del ministerio y acerca de su carácter. Ahora, qué interesante. Pablo está en Atenas, experimenta la vanagloria de los orgullosos, de los sabios, es confrontado ahí, encuentra rechazo, se va para Corinto y eso es el otro extremo. Porque si Atenas era la cuna del orgullo intelectual y de las personas altivas y orgullosas, Corinto era la cuna de la inmoralidad. Así que, como dirían algunos, se saltó de la sartén al fuego, ¿no? Fue de Guatemala a Guatepeor, el pobre Pablo. Pablo estaba golpeado, recuerda, solo, porque sus amigos se habían quedado en Tesalónica y en Berea, y sin un plan claro. Recuerda que lo único que Dios le había dicho es, en esa visión del varón macedonio, ¿no? Pasa y ayúdanos. No le dijo nada más, así que Pablo estaba solo, golpeado y sin un plan. ¿Qué hago? No sé. Pero Dios, hermano, como siempre tiene el control de todo, ¿cuántos dicen amén? Tenía reservado para él algo especial. ¿Qué le tenía reservado? Una pareja de personas.
Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Porque a pesar de que Pablo era un hombre con un carácter muy fuerte, a pesar de que Pablo era un hombre de unas convicciones muy firmes, aún él necesitaba ayuda. Amén. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo puedo hacer la obra de Dios solo, yo puedo vivir la vida cristiana solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y aún Pablo necesitaba ayuda. Así que aquí sucede una coincidencia, que no es coincidencia, pues hermanos, este es Dios obrando, está clarísimo, porque mira qué dice el texto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con su mujer. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿No? Que justo que llega Pablo, también llega Priscila y Aquila. Eso no es casualidad, hermanos, eso es Dios. Eso es Dios. Él es Dios orquestando encuentros divinos con personas que no son de bendición, que no son de ayuda, que no son de descanso. Pablo los conoció, rápidamente se hicieron amigos y trabajaron juntos porque, otra vez, qué curiosidad, tenían el mismo oficio. Qué curiosidad. Yo imagino a los ángeles riéndose ahí, ¿no? Es que claro, esto es algo orquestado por Dios. Otra curiosidad, ¿de dónde venían Priscila y Aquila? De Italia, dice, ¿verdad? Porque Claudio había mandado que todos salieran de Roma. ¿Y Roma dónde está? En Italia. ¿Pablo a dónde quería ir luego? A Roma, ¿verdad? ¡Qué casualidad! ¡Qué linda casualidad! No es una casualidad, ¿verdad? Es Dios. Es Dios obrando. Porque yo imagino, no sabemos si para ese momento ya Pablo quería ir a Roma y Priscila y Aquila como que le ampliaron más el panorama porque obviamente les preguntó, ¿y ustedes dónde vienen? De Roma. Ah, de Roma. ¿Y cómo es Roma? Y Priscila y Aquila le contaron, ¿verdad? Y le dieron un panorama más claro que fortaleció la visión de Pablo de decir, no, yo voy para Roma. Entonces, hermanos, Dios no hace las cosas en vano. Dios permite que personas se encuentren, que amistades se formen, que situaciones sucedan, que ayudan y nos encaminan hacia lo que Él quiere. Entonces, si bien es cierto, Pablo se encontraba solo, golpeado y sin un plan, Dios estaba con él, Dios sí tenía un plan y Dios le iba a dar descanso. En este momento de descanso, entonces, Pablo empieza a trabajar junto a sus nuevos amigos porque eran del mismo oficio y dice la escritura en el verso número 3 que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban mucho, pues trabajaban juntos, perdón, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Entonces Pablo estaba descansando, pero el descanso, hermanos, nunca es inactividad. ¿Ah, no? No. El descanso no es inactividad, hermanos. El descanso simplemente es un tiempo en el cual bajas el ritmo para reenfocarte, para pensar bien las cosas, para orar, para esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque usted no va a correr más rápido que Dios. Para esperar el tiempo de Dios. Así que durante este tiempo de descanso, ¿qué estaba haciendo Pablo? Trabajaba en su oficio, pasaba un tiempo con amigos y los que estaban en el ministerio sabremos que qué bonito y qué preciados son esos tiempos. Cuando estás con personas con las que puedes ser tú mismo, ¿no? Y no necesitas estar hablando solamente del ministerio, sino que simplemente eres tú nada más. Y esos tiempos son valiosos. No son muchos, la verdad. Pero cuando hay, son valiosos. Y también Pablo seguía asistiendo a la sinagoga, porque claro, en Corinto no había iglesia todavía, seguía asistiendo a la sinagoga y Pablo estaba predicando el evangelio a los judíos y a los griegos. Y acá viene algo bien interesante, que eso luego lo vamos a ver. Pablo tenía una tendencia, y todos los que han estudiado Hechos y los que han estudiado plantación de iglesias saben que Pablo siempre hacía lo mismo. Cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba primero? A las sinagogas. Ahora, ¿esto era bueno? ¿Esto era malo? ¿Era estratégico? Vamos a ver. Muy interesante. Pero detengámonos un momento en lo que Pablo estaba haciendo ahí en Corinto al inicio, ¿verdad? Estaba descansando, estaba
seguía trabajando, estaba predicando el evangelio, estaba esperando a sus amigos, estaba esperando el tiempo de Dios, estaba esperando una confirmación, estaba esperando muchas cosas. El punto es que Pablo necesitaba seguir creciendo, como usted y yo necesitamos seguir creciendo. Amén. El hecho de que usted y yo sirvamos al Señor no significa que ya estamos listos, perfectos, nos faltan 2 alas nada más. No. ¿Verdad? Aún tenemos que, aún hay que crecer. Ya no vamos a crecer más alto. Bueno, si eres menor de edad, probablemente sí vas a crecer todavía, pero si ya eres mayor de edad, ya no vas a crecer más para arriba. De repente algunos creceremos un poquito más. Ese es otro tema. Pero hablando espiritualmente, todavía hay mucho por crecer, ¿verdad? Aún nuestra mente tiene que ensancharse, aún hay más conocimiento que tenemos que adquirir, aún hay más práctica que tenemos que hacer, aún mayores cosas que tenemos que hacer. Por eso que nos hemos propuesto, por ejemplo, que el festividad de cada año sea mejor que el anterior. Y ya deberíamos estar pensando qué vamos a hacer diferente y mejor para el próximo festividad, si el Señor nos da la vida, que este. Amén. Ya deberíamos estar pensando qué haremos en el próximo campamento Dulos, que tiene que ser mucho mejor que el anterior. Y eso que nos obliga a estirarnos, nos obliga a pensar más, nos obliga a crecer. Pero también hay que crecer en nuestro carácter. Aún hay que crecer en nuestra manera de manejar la presión. Aún hay que crecer en nuestra capacidad para comprender más las cosas espirituales. Aún hay que crecer más en nuestros tiempos para orar. Aún hay que crecer más en nuestras disciplinas espirituales. Hay que crecer más. Pablo necesitaba crecer más, necesitaba trabajar más, necesitaba descansar más, necesitaba compañía y también trabajo en equipo. Porque una de las grandes debilidades de una persona cuando tiene un carácter muy fuerte y tiene las cosas claras es que tiene la tendencia a trabajar solo. Porque dice, ¿para qué? Yo necesito ayuda, yo mismo lo hago. Error. Porque aún esa persona necesita ayuda. O tal vez no es por su temperamento, sino por su personalidad. Y dice, no, pero a mí me da temor estar pidiendo ayuda. Yo no soy mucho de hablar, yo no soy mucho de conversar, de hacer relaciones. Entonces, yo lo hago solo nomás. Error. Aún esa persona necesita ayuda. Un ejemplo de esto, Moisés. Moisés era un hombre tímido, que todo se lo ponía en el hombro y lo hacía todo. ¿Qué le dijo su suegro? No sabía lo que haces. Necesitas ayuda. El otro extremo era Pablo, ¿no? Pablo era una persona colérica, enérgica, y tenía la tendencia, yo mismo soy. Juan Marcos, no vienes conmigo, no importa, no te necesito, arranca, yo voy. Él era así, ¿verdad? Él era así, pero Dios le está enseñando a que no, tú necesitas ayuda, necesitas ayuda. Queridos hermanos, y qué importante y qué interesante y qué bonito es que Dios a veces utiliza aún el fracaso como un maestro para aprender. Porque si nunca nos equivocáramos, o si nunca nos salieran mal las cosas, o si nunca fracasáramos, probablemente no nos evaluaríamos. No pensaríamos y no nos sentaríamos para decir, a ver, ¿qué he hecho mal esta vez? Pero qué bueno es que Dios ve el fracaso de una manera diferente a como nosotros lo vemos. Nosotros muchas veces vemos el fracaso como algo terminal, ¿no? Ya fracasé, ya me equivoqué, ya no puedo volver a hacerlo más. Dios no lo ve así. Dios dice, el fracaso simplemente es un peldaño y una posibilidad para que usted y yo aprendamos y mejoremos la siguiente vez. Pablo en ese momento aparentemente fracasó en Atenas, pero eso no fue el fin de Pablo y eso no fue el fin de su ministerio. Él continuó y aprendió a enfocarse en lo que era importante y a desechar lo que no lo era tanto. Fracasar en el ministerio, hermano, no significa que Dios ha fracasado con nosotros. Dios no fracasa con sus hijos, amén. ¿Algún fracasado? No, ¿verdad? Dios no fracasa con sus hijos, amén. Dígalo con convicción, amén. No, con convicción, como una oveja, no una que está rumbo al matadero, sino una oveja. Dios no fracasó contigo, amén. O sea, no, así no, con convicción. ¿Cómo? Dios no ha fracasado contigo, hermano. Dios no ha fracasado conmigo. Yo puedo pensar que soy un fracaso, pero Dios no ha fracasado conmigo. Dios todavía tiene cosas para nosotros.
y nos quiere llevar por el crecimiento y quiere que crezcamos y quiere que nos enfoquemos en aquello que es importante. El fracaso es temporal, hermanos, pero la mano de Dios es permanente y segura sobre nosotros. Yo puedo haber fracasado hoy día, pero eso no significa que voy a fracasar mañana. Es más, Dios me asegura en su palabra que los justos son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el sol amanece. Y muchas veces dicen por ahí, yo nunca estoy despierto a esa hora, que justo antes del amanecer es más oscuro. Es importante contar con ayuda. Usted va a llegar tan lejos como llega a su visión. Y usted va a llegar tan lejos como llega su red de contactos, de amigos y de personas que le ayuden. El libro de Eclesiastés nos enseña que había un hombre sabio y pobre. Era muy sabio, pero era pobre y no tenía amigos. No pudo hacer mucho. Y no nos estamos enfocando en la riqueza material, estamos enfocándonos en que si no tenemos la capacidad de establecer amistades que nos ayuden y a los cuales nosotros podamos ayudar, poco vamos a poder hacer, hermanos. Hay bendiciones en pertenecer a un cuerpo y a un equipo. Los dones míos bendicen a otras personas, tus dones me bendicen a mí. Soy amado, sostenido, cuidado, puedo ser vulnerable ante mis hermanos en los que confío, soy parte de algo más grande que mí mismo, dejo de lado la ilusión de pensar que yo lo puedo hacer todo, porque eso no es posible. Ayuda a vencer mi orgullo. El orgullo de pensar que yo lo puedo hacer todo. No es cierto, yo no puedo hacerlo todo, porque yo no soy ni el más inteligente, ni el más sabio, ni tengo todo el tiempo del mundo, ni todos los recursos. Yo no soy Dios. Yo necesito de ustedes para seguir adelante. Ustedes necesitan de mí y todos nos necesitamos para seguir adelante. La voluntad de Dios es que seamos parte de un equipo, hermanos. Y la obra de Dios no puede realizarse de manera voluntaria, de manera efectiva cuando estamos caminando solos. No solamente la obra, la vida misma, la vida cristiana no se puede llevar adelante si estamos solos. Un buen líder y un buen servidor sabe trabajar en equipo. Amén. Sigamos entonces avanzando. ¿Cómo voy a poder avanzar y crecer en la visión que Dios me ha encomendado? Trabajando en equipo. Siendo parte de un cuerpo. Uniéndome a lo que Dios está haciendo. Si yo me alejo, si hago mis cosas por mi cuenta, si tengo mi propia agenda personal, pues eso es lo máximo que voy a alcanzar. Pero yo quiero animarte a que usted se una a lo que Dios está haciendo. Algo mucho más grande que nosotros mismos, que es la gran comisión. Segundo punto, avanzamos y permanecemos en la visión de Dios cuando enfrentamos la dificultad. Mira lo que dice los versos 6 al 8. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se encontraba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me voy a los gentiles. Y salieron de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, en la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos, pero en algún momento sus amigos, Silas y Timoteo, vinieron de Macedonia, de las iglesias de Tesalónica y Berea, donde estaban, y le dieron el alcance a Pablo en Corinto. Definitivamente eso fue un momento de alegría, de gozo, para Pablo poderse encontrar con sus amigos. Y ahora de pronto el grupo había crecido, porque ya no solamente era Silas, Timoteo y Pablo, sino que también ahora estaban Priscila y Aquila también, porque ellos no solamente llegaron a ser sus amigos, y colaboradores en el trabajo, sino también colaboradores en el ministerio. Y conocemos, si usted ha leído las cartas, las epístolas de Pablo, el libro de los Hechos, usted sabe que Priscila y Aquila llegaron incluso a brindar su casa como una iglesia, fueron colaboradores del Señor, de Dios, enseñaron a Apolos la palabra de Dios, llegaron a ser una pareja muy activa en el ministerio y un gran apoyo para el apóstol Pablo. Así que el equipo estaba creciendo.
Y cuando llegaron a Corinto, Silas y Timoteo, se encontraron con que Pablo ya había dejado, ya había pasado este tiempo de descanso, ya había recuperado fuerzas, ya se había vuelto a animar, ya había encontrado nuevamente su enfoque. ¿Y qué estaba haciendo ahora? Dice, estaba ya dedicado de lleno a la predicación de la palabra. Y esa palabra, dedicado por completo, en el original es muy interesante porque es una palabra extraña que normalmente no se usa para definir a una persona que está trabajando, sino más bien se utiliza literalmente con este significado: apremiado, oprimido o incluso sufriendo. ¿Qué significa? Que Pablo estaba apremiado, constreñido, estaba enfocadísimo el hombre. Estaba enfocado en la predicación del evangelio. Probablemente Pablo no sabía qué tenía que hacer más allá, pero Pablo sí sabía que tenía que hacer lo que Dios ya le había dicho, que era predicar el evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Hermano, tú tal vez no sabes aún claramente qué es lo que Dios quiere para ti, pero sí puedes hacer lo que ya sabes que Dios quiere que tú hagas. Suena como un trabalenguas, pero es así, ¿verdad? Usted dirá, bueno, yo no sé si Dios me quiere llevar como misionero, como pastor, como astronauta. No lo sé. Está bien, no tienes por qué saberlo porque Dios tiene sus tiempos y sus maneras y sus tratos. Él te lo dirá cuando sea necesario que lo sepas, no antes ni después. Pero lo que sí puedes hacer es lo que tú ya sabes que Dios te ha dicho. Eso sí tienes que hacer. A veces cometemos el error de pensar, bueno, y caemos en el podría, habría, ¿verdad? Es decir, si yo fuera pastor, yo predicaría. O si yo fuera misionero y estuviera en las Bahamas, no, sino en... Algunos quieren irse misioneros, pero a Haití, ¿no? A Hawái, No. Si yo tuviera una empresa, daría. Usted me entiende, ¿verdad? Si yo tuviera el escenario ideal, ahí yo estaría. Pero eso no existe, hermanos. El habría, el podría, el sería, eso no existe. Estás hablando de algo que no existe, que no es real. El punto es hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy con lo que tenemos? Entonces Pablo, si bien es cierto, no tenía un plan claro, no sabía qué hacer, si quedarse en Corinto, si irse, si regresarse, no sabía, estaba esperando la voluntad de Dios, pero ¿qué estaba haciendo? Dedicándose a lo que ya sabía que tenía que hacer, que era predicar el evangelio. Pablo se tomaba en serio lo que hacía, hermano. Si trabajaba, lo hacía bien. Si predicaba el evangelio, lo hacía con énfasis, con seriedad, con compromiso. Dice que él estaba persuadiendo a los judíos y a los gentiles. Ojo, gentiles, ¿qué gentiles? Los que asistían a la sinagoga. ¿Quiénes eran esos? Los prosélitos. ¿Quién era un prosélito? Era un griego, era un gentil convertido al judaísmo. Ojo, no era un gentil cualquiera, sino era un gentil que se había convertido al judaísmo y por ende asistía a la sinagoga. ¿Ya? Ese era su ámbito de acción, de trabajo. Entonces, hasta aquí vemos que Pablo era un buen servidor, era una persona enfocada, era una persona que como todos pasamos momentos difíciles, que como todos pasamos pruebas, desafíos, controversias que Dios puede permitir en nuestras vidas, pero que rápidamente se recuperaba y continuaba haciendo lo que ya sabía que tenía que hacer, en espera de que Dios le muestre lo que aún no sabía, Pero aún así necesita aprender y Dios se lo va a enseñar. Ya había sucedido antes. Hechos capítulo 13, por ejemplo, nos muestra que Pablo está predicando en la sinagoga y los judíos se levantan, se le oponen, blasfeman, lo rechazan. También lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5, cuando Pablo dice algo muy interesante y esto nos permite conocer un poquito más a Pablo. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos los israelitas. ¿Qué significa esto? Que Pablo siempre tenía una preocupación por los judíos. Y esa era una de las principales razones por las cuales siempre Pablo, a donde llegaba, ¿qué buscaba primero? Una sinagoga. Porque él quería predicarles a los judíos. Él quería que los judíos se conviertan. A tal punto llegaba su preocupación que él dijo literalmente, desearía yo estar maldito, o sea, yo estar perdido, si eso pudiera salvar a mis hermanos israelitas. Imagínate, cambiar tu salvación por la salvación de otros. Obviamente eso es imposible, pero eso es lo que él deseaba, porque él tenía una carga y un deseo y un dolor continuo por los israelitas. Pero yo te hago una pregunta.
Dios a qué había llamado a Pablo? A predicar el evangelio, ¿verdad? Obvio. ¿Pero a quiénes? A los gentiles. Para los judíos estaba Pedro, Juan y todos los demás. Es más, si comparas en proporción, había bastantes apóstoles para judíos y solo uno para los gentiles. ¿Usted me está entendiendo por dónde estoy yendo? Dios le había llamado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Eso significa que predicar a los judíos era pecado? No, no era pecado. Pero no era lo que Dios le estaba diciendo a Pablo que tenía que hacer. ¿Usted me entiende? Querido hermano, al inicio, cuando recién estamos empezando el camino de la vida cristiana, usted y yo tal vez no tengamos muchas cosas claras. Poco a poco vamos entendiendo algo, que hay que predicar el evangelio, ¿verdad? Y todos sabemos que lo básico es eso, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Pero conforme usted va creciendo, conforme usted va madurando en el Señor, conforme usted va aprendiendo más de la palabra de Dios, Dios le va mostrando más cosas más específicas. ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? Trabajar con sordos, trabajar con ciegos, trabajar con musulmanes, trabajar en la China, trabajar con las mujeres, trabajar con los jóvenes. Usted me entiende, ¿verdad? Con familias, pastorear una iglesia, plantar iglesias, salir de misionero, hacer una empresa y con el dinero sostener la obra. Yo no le puedo decir a qué Dios la ha llamado. Dios se lo tiene que decir usted mismo. Y para eso yo tengo que buscar a Dios para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me? Entonces, ¿era pecado para Pablo predicar el evangelio a los judíos? No, no era pecado. No me malentiendo. No era pecado, pero no era lo que Dios le había llamado. El enfoque de Pablo tenía que ser otro. Y por más que Pablo tenía su corazoncito, ¿verdad? Y él amaba a los judíos y se preocupaba por los judíos, está bien, pero esa no era una lucha que él tenía que luchar. A eso quiero llegar. Hay luchas y hay situaciones que a usted le pueden interesar, le pueden gustar, está bien. Pero no necesariamente es eso a lo que Dios le ha llamado. Y no vamos a encontrar satisfacción, gozo o resultados hasta que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pastor, yo no sé qué Dios me ha mandado a hacer. Entonces todavía te falta madurar. Y no lo tomes a mal, no estoy insultándote. Estoy diciéndote una verdad, nos falta todavía crecer para tener claro qué. Pero si usted ya tiene claro qué y no lo está haciendo, es otra cosa. ¿Verdad? Si yo tengo claro hacia dónde me está apuntando el Señor y estoy haciendo otra cosa, ese es otro tema. Ese es otro tema muy diferente. Pablo aquí, de alguna manera, hermanos, seguía insistiendo en algo para lo que Dios no le había llamado, que era anunciar a los gentiles. El corazón de Pablo deseaba que los judíos sean salvos, pero si te das cuenta, siempre experimentaba rechazos. Siempre. O sea, a donde iba y predicaba a los judíos, ¿qué hacían los judíos? Blasfemaban, se lo ponían, lo rechazaban. Pobre Pablo, o sea, claro, es un ejemplo de fortaleza, de constancia, sí es cierto, pero aquí en Corinto sucede un cambio. Porque después de Corinto, hermanos, Pablo se enfoca de una manera diferente en el ministerio. Y vienen los años más fructíferos de su ministerio. En Corinto, luego en Éfeso. Mucho tiempo estuvo ahí predicando el evangelio a los gentiles, llenó toda Asia del evangelio. Pero el cambio sucedió acá. En Corinto entonces no fue diferente. Los judíos se opusieron al apóstol, blasfemaron, rechazaron su mensaje. Él, sacudiendo sus vestidos, cambia su enfoque y dice, desde ahora me voy a los gentiles. Pero eso era algo que ya había dicho también la vez pasada. En Hechos capítulo 3 también lo había dicho. También le dijo, si ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nosotros nos vamos a los gentiles. Ya lo había dicho. Como a veces nosotros decimos, ¿verdad? No, a partir de ahora voy a servir al Señor, pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos gana el corazón. No es que mi mamá, no es que mi papá, no es que mi abuelito, no es que el gato, no es que mi trabajo, ¿me entiende? ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? A veces nos gana y nos olvidamos de lo que hemos dicho. No, a partir de hoy yo le sirvo al Señor. No, a partir de hoy yo me consagro a Dios. No, a partir de hoy yo le voy a buscar al Señor. Pero mañana otra vez volvemos a lo mismo.
Ya había pasado con Pablo también. Pero esta vez Dios permitió que el nivel de conflicto llegara a tal punto quirúrgico. A veces Dios es quirúrgico en lo que él hace, porque en Tesalónica y en Berea el nivel de conflicto fue tal que Pablo tuvo que salir. No le quedó de otra. Y se quedaron Silas y Timoteo. Yo creo que Pablo le estaba enseñando ahí a Pablo, Dios le estaba enseñando a Pablo, tú eres mi siervo, pero no eres imprescindible. Amén. Otros también pueden hacer la obra. Pero en Corinto, el nivel de conflicto fue tal que ya no podía seguir en la sinagoga, pero no lo suficiente como para que tuviera que huir de Corinto. Pues digo que fue quirúrgico. Hasta aquí nomás. O sea, te aprieto un poquito, pero no tanto para ahogarte. Poquito nomás. Preciso. Lo suficiente como para que ya no puedas seguir en la sinagoga, porque yo no te he llamado a la sinagoga, pero tampoco tanto como para que te tengas que ir de Corinto, porque yo te quiero en Corinto. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No lo creo. Eso es Dios. Eso es la mano de Dios. Amén. Eso es la mano de Dios. Hermano, Él es quirúrgico, es así, Él hace las cosas precisas. Precisas. En la sinagoga ya no podía ministrar. ¿Y ahora qué iba a hacer Pablo? ¿Qué hago? Bueno, muchos dirían, bueno, el Señor no quiere que yo esté acá, me voy. O dirá, bueno, no se puede hacer la obra acá, qué difícil es. No, es que esta es una ciudad pagana, de inmoralidad sexual, porque Corinto era muy inmoral. Pero Pablo no era así. Pablo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Pablo no era una persona que se rendía rápidamente. Pablo de alguna manera había entendido, hermanos, que si bien es cierto, el ministerio y la vida tienen dificultades, hay que salir adelante. Hay que esforzarse. Como decíamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué decíamos de la oveja que estaba ahí muriendo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Ya ni se acuerda de lo que acabo de decir hace minutos atrás. No se preocupe, yo tampoco me acuerdo. Puedo preguntar a ver si me hace acordar a mí. Gracias por ayudarme. No somos víctimas, sino que podemos cambiar las cosas. ¿Qué hizo Pablo? Se adaptó. Saliendo de la sinagoga, dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Obviamente lo conocía, ¿verdad? No es que tú te acercas a una persona y, sí, hola, soy el apóstol Pablo, voy a reunirme en tu casa. No, lo conocía, obviamente. Lo conocía. Y le pidió, oye, ¿puedo reunirnos en tu casa? Claro, Pablito, ¿cómo no? Venga, yo acá preparo el café. Traigan los panes. Y Pablo empezó a reunirse en la casa de Justo. Ahora, Pablo no salió de la sinagoga por miedo. Porque ¿dónde estaba la casa de Justo? Al lado de la sinagoga. No era por miedo. ¿No digo que Dios es quirúrgico? Ahí nomás al costadito le puso su iglesia. Como diciendo, Pablo, ni siquiera tienes que esforzarte tanto. Solo das 2 pasitos más adicionales y ya estás en el templo. Ahí vas a servir. Mientras Pablo estuvo en la sinagoga, no encontró mucho fruto. Por lo menos Lucas nos dice eso. Pero cuando Pablo empezó a dedicarse a hacer lo que tenía que hacer, aún el principal de la sinagoga, que era Crispo, se convirtió al Señor. Él y toda su familia se bautizaron y muchos más, dice, creían y eran bautizados. Eso pasa cuando empezamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cosas suceden que yo no puedo ver, ni usted tampoco, en el ámbito espiritual, cuando tomamos la decisión de cambiar el enfoque y decir, no, yo voy a dedicar mi tiempo, mis energías, mi concentración en estar haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Para Pablo eso era algo apremiante. Es decir, para Pablo, hacer la voluntad de Dios no era algo como una segunda opción o algo como un hobby, ¿verdad? ¿Qué es un hobby? Algo que usted hace pues cuando tiene tiempo, ¿verdad? Si tengo tiempo lo hago y si no, pues no pasa nada, no me voy a morir. No, para Pablo predicar el evangelio no era un hobby. Para Pablo predicar el evangelio era su vida. Ay de mí, dice, si no predicar el evangelio. 1 Corintios capítulo 9. Me es impuesta necesidad.
Tengo que hacerlo. Segundo de Corintios capítulo 5, Pablo dice, el amor de Dios nos constriñe, nos apremia, nos estruja. Tenemos que predicar el evangelio, dice Pablo. Entonces, cuando yo me cambio mi enfoque, hermanos, renuevo mi mente y digo, no, yo tengo que estar en el lugar donde donde Dios quiere que esté, y quiero estar haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo, cosas suceden que usted y yo no vemos. Puertas se abren, se organizan estos encuentros divinos, Dios da provisión de manera sobrenatural y Dios empieza a hacer cosas porque estás haciendo lo que Él justo quiere que estés haciendo. Piensa esto. No está mal, hermanos, dejar algo en el que no quieres estar. Es decir, si estoy en un ministerio, pero no quiero estar ahí realmente, no está mal dejarlo. Enfócate en el ministerio en el que sí quieres estar. No está mal parar un momento y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no tiene fruto. Entonces tengo que preguntarme varias cosas. En primer lugar, tal vez estaré pecando. Bueno, y si no estoy pecando, entonces tal vez estoy haciendo algo que Dios no quiere que esté haciendo. ¿En qué me debo de enfocar? ¿Dónde tengo que estar? ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Es mejor vivir enfocado en lo que Dios te ha llamado que vivir haciendo muchas cosas, pero sin fruto. Pero sin fruto. Querido hermano, yo no dudo de tu capacidad. Yo estoy seguro que usted puede hacer muchas cosas. Pero solo Dios te ha llamado a hacer algo. Y es en eso donde tienes que ser excelente. Es en eso donde tienes que ser lo mejor, porque es a eso lo que Dios te ha llamado. Amén. Es a eso lo que Dios te ha llamado. Ahora, la vida, la familia, el ministerio, nos va a enfrentar desafíos, nos va a presentar desafíos. Eso es así, hermano, siempre es así. Siempre yo decía a los hermanos, siempre nos va a hacer falta, siempre, tiempo, manos, dinero y fuerzas. Siempre. Nunca va a llegar un momento en la vida en que tú digas, no, yo tengo abundante dinero, me sobra. O tengo tiempo, de sobra. O tengo recursos, en cantidad. No, siempre falta. Siempre faltan cosas. Pero eso significa que debemos de cruzarnos de brazos y decir, no se puede hacer nada. No. Querido hermano, la obra de Dios ha avanzado tremendamente en todos estos siglos. Y déjame decirte, no ha habido un solo año en los cuales haya habido tal abundancia de dinero que la iglesia decía, ya, ¿quieres comprar esto? Lo compro. ¿Quieres hacer esto? Lo hago. ¿Quieres mandar 20,000 misioneros? Los mandamos porque sobran plata. Nunca. Siempre la obra de Dios se ha hecho con la provisión de Dios, sobrenatural. Usted puede recordar George Mueller, el padre de las misiones. Y al ser el padre, fue uno de los que aperturó la obra misionera. No había sustento misionero como ahora muchos tienen. No tenía nada. Y sin dinero levantó, ¿cómo se llama esto? Hospicios para niños. Y sin dinero hizo un montón de cosas. ¿Y qué él hacía? Oraba, buscaba a Dios, tocaba puertas. Él llegó a decir una de sus frases célebres, muy conocidas. Espera grandes cosas de Dios, pero emprende grandes cosas para Dios. El dinero, hermanos, el tiempo, ni las fuerzas puede ser una limitación. No. Ejemplos en la Biblia hay abundantes. Moisés, Josué, Nehemías, Esther, Pablo y muchos otros más nos enseñan que es posible hacer la obra de Dios y hacer grandes cosas con poco. Porque no se trata de cuánto tienes tú. Mi Padre es dueño del oro y la plata. Amén. Y Dios no está obligado a bendecir lo que yo estoy haciendo a menos que sea lo que Él me ha mandado a hacer. ¿Usted me está entendiendo? Si Dios me está mandando a hacer algo, Él va a dar la provisión, porque Él no te va a mandar a hacer algo sin darte la provisión para ello. Pero si yo estoy perdiendo mi tiempo haciendo cosas que no debo hacer, Dios no está obligado a bendecir eso.
y no está obligado a sostener eso. Vuelvo a repetir, la obra de Dios no está exenta de desafíos, de retos, pero tenemos que esforzarnos, hermanos, en llevar adelante la obra y dar fruto en lo que Dios nos ha encargado de hacer, trabajando en equipo y esforzándonos. Hay desafíos, hay circunstancias, adáptese, cambie, crezca. Es imposible pensar que Dios va a bendecirme con mayores desafíos si yo no crezco. Yo necesito estirarme para dar la talla, porque Dios no va a achicar su obra. Él te va a ganar a ti. Amén. Es decir, mi hija me dice, papá, quiero manejar. Ya, mi amor, espérate que voy a achicar el carro. Lo voy a encoger, ¿verdad? Para que te dé la talla, los pedales, los pies y manejes, ¿ya? No, ¿qué le voy a decir? Mi amor, espérate. Crece primero y cuando estés grande yo te voy a enseñar. Amén. ¿Y por qué piensas que Dios va a achicar su obra para adaptarse a ti? ¿No? Yo tengo que crecer para adaptarme a la obra de Dios. Yo tengo que estirarme. Yo tengo que mejorar. Yo tengo que crecer en mi capacidad de organizarme, de disciplinarme. Crecer en mi conocimiento. Crecer en mi paciencia. Crecer en mi capacidad de oración. Y en lo que necesite crecer, yo necesito estirarme. Termino. Versículos 9 al 11. Permanecemos en la visión de Dios confiando en Él. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Te decía al inicio, Pablo llegó a Corinto solo, golpeado y sin un plan. Pero Dios sí tiene un plan. Dios está con Pablo y Dios lo iba a restaurar, lo iba a ayudar. El Señor mismo se le apareció a Pablo. No sabemos, no tenemos una certeza de exactamente por qué razón, pero Pablo tenía miedo en Corinto. Porque Dios le dijo, no temas. ¿Verdad? Y si Dios te dice no temas, es porque temes, ¿verdad? Claro, pues porque Dios ve los corazones. Es decir, Pablo es un hombre enérgico. Pablo seguramente delante de los hermanos, cuando vino cuando vino Silas, cuando vino Timoteo, Priscila, Aquila, Pablo estaba trabajando. Dijo, ya, no podemos estar en la sinagoga, Pablo, ¿qué hacemos? Ya, no, voy a hablar con Justo, a ver si nos da su casa. Varón, ¿puedes darnos tu casa? Ya, por favor, Pablito, vengan. Ya, un problema menos. Una cana más. Vamos a reunirnos ahí en la casa. Ya, por favor, Silas, tú haces la dinámica. Timoteo, tú tratas el devocional. Justo, tú puedes preparar. Priscila, por favor, ¿te puedes preparar compartir? Ya, hermano, listo, se organizan. ¿Así o no? ¿O crees que los hermanos no comían? No, los cristianos desde tiempos inmemoriales han comido. Y seguiremos comiendo hasta la venida del Señor. Amén. Es la cena de la boda del Cordero, ¿no? Claro. Entonces, Pablo se adaptó, creció. Y tú lo ves a Pablo activo, organizando, pero tenía miedo en su corazón. Y el Señor ve lo que los demás no ven, pues los demás ven al líder que está avanzando y todo. Pero Dios mira el corazón como un rayo X, ahí lo escanea a Pablo y le dice, Pablo, no tengas miedo. No temas. ¿Y por qué tenía miedo Pablo? Bueno, algunos pensaban que probablemente tenía temor de que los judíos fastidien, pues otra vez, como ya lo habían hecho antes en Tesalónica, en Berea, y arruinen lo que ya se estaba haciendo, porque a diferencia de Tesalónica y Berea, aquí ya estaba empezando una iglesia. En Tesalónica y Berea no tuvo tiempo Pablo de hacer eso, pero en Corinto sí. Ya había una casa, ya habían hermanos que estaban llegando, ya los habían bautizado. Imagínate una iglesia nuevecita, recién estaban empezando. Y ya iban a llegar estos a fastidiar. Probablemente Pablo se estaba angustiando por el futuro. Como a veces nos angustiamos por cosas que no han pasado aún. ¿O no? Nos angustiamos a veces, ¿verdad? Pensando en cosas, pero ¿qué va a pasar? ¿Y si esto? ¿Y si... Pero no ha pasado, papá. Tranquilo.
Claro, pero nos angustiamos por cosas que vienen en el futuro. Otra vez pensaba Pablo que su trabajo sería ahogado por la increíble inmoralidad que existía en Corinto. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Amén. El Señor le dijo a Pablo, no temas y no hables y no calles, no te detengas, sigue haciendo lo que te he mandado a hacer. Sigue haciendo lo que te he mandado a hacer. No dejes de hacer lo que te he mandado a hacer. No te distraigas de lo que te he mandado a hacer. No mires ni para atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, porque el futuro está en mis manos. El pasado ya pasó. Y al costado eso no es tu responsabilidad. Como le dijo a este muchacho, este joven que le preguntó a Jesús, ¿y qué de este, no? O Pedro, si no me equivoco. ¿Qué de este, no? ¿A ti qué te importa? Le dijo el Señor Jesús. Tú sigue a Cristo. Tú sigue. No que la otra iglesia, que aquí, ¿qué te importa a ti? Tú sigue. Tú esfuérzate. Tú asegúrate de que estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Esa es tu principal responsabilidad. Mientras estemos ocupados y enfocados en lo que Dios nos ha encomendado, usted puede estar confiado. Jesús nos da tres, antes de eso. ¿Por qué tenemos temor? Del futuro. Cuando nos hemos alejado a veces de Dios y de su palabra, también puede ser otra razón por la cual tememos. También cuando no estamos haciendo lo que Él nos ha encomendado. O incluso cuando a veces estamos en pecado y nuestra conciencia nos acusa. No es una buena razón, ni es una buena práctica tener temor. En el temor, dice la palabra de Dios, mejor dicho, el que ha sido perfeccionado ya no teme, ¿verdad? Tenemos que dejar eso. Hay 4 razones por las cuales el Señor Jesús le dijo a Pablo que debía de tener más bien confianza y seguir haciendo lo que él tenía que hacer. Pablo le dice Señor Jesús le dice a Pablo, no temas, si no hables y no calles, porque yo estoy contigo. Primera razón por la cual no hay que tener temor. Él ha prometido su presencia hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él dijo en Mateo capítulo 28, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y como siempre les pregunto, ¿ya es el fin del mundo? Todavía no. Entonces, ¿está con nosotros? Sí, se acabó. No estás solo. No estás solo. Por más dificultad que puedas pasar en tu vida, no estás solo. El Señor está contigo. El Señor está contigo y Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe la situación que estás experimentando. No estás solo. Puedes descansar en el Señor. Puedes descansar sabiendo que Dios es quirúrgico en su accionar y no te va a permitir avanzar ni un milímetro más de lo que Él sabe que debes avanzar. A veces nos va a poner en situaciones así, que no podemos movernos ni a la derecha ni a la izquierda. Y estamos así. Y no sabemos qué hacer. Deja. Confía en el Señor y búscale. Porque si Él te ha permitido esa situación, es por algo. Segunda razón. Yo estoy contigo, dice, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dios nos cuida. Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que usted y yo podamos resistir. Alguien decía por ahí, un santo de la antigüedad, soy inmortal hasta que termine de hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Después ya me puedo morir. No pasa nada. Porque me iré con la satisfacción de la tarea cumplida. Hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios les ha mandado hacer? ¿Cuántos quieren llegar a la tumba sabiendo que hicieron lo que Dios quería que hicieran? Usted no tiene que hacer lo que otro le diga. Usted no tiene que imitar a otros. Usted no tiene que seguir a otros. Usted tiene que hacer lo que Dios le ha capacitado para hacer. Ni más ni menos. Porque es ahí donde usted va a encontrar gozo y plenitud. Tercera razón. Dios tiene un propósito. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo aquí mucho pueblo. Dios tuvo un propósito para llevar a Pablo a Atenas. Dios tuvo un propósito para llevar a Pablo a Corinto. Y Dios tendrá un propósito para sacarlo de Corinto también. Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Nada sucede, hermanos, sin que Dios lo permita y sin la sabiduría del Señor. Dios tiene un propósito, Él tiene un plan para cada uno de nosotros.
Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es alinearnos a ese plan. Yo quiero vivir alineado al plan de Dios. Yo no quiero hacer mi plan. Yo no quiero hacer mis ideas. Yo quiero alinearme al plan de Dios. No hay que reinventar la rueda. Y su plan siempre está relacionado con la gran comisión. Amén. Siempre está relacionado con la predicación de Jesucristo como el Salvador. Siempre. Cualquier otra cosa, eso no es el plan de Dios. No estoy diciendo que todos tenemos que plantar iglesias, no. Relacionado con eso. ¿Usted me entiende? Relacionado. Es decir, si yo estoy haciendo cosas y puedo estar muy activo, incluso puedo temporalmente prosperar, pero si lo que estoy haciendo yo no está sumando a la gran comisión, déjame dudar de ese plan. Déjame cuestionar ese plan. Porque lo que Dios hace está alineado siempre con lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Y último punto. Vamos a recapitular los primeros. Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios tiene un propósito y por último, Dios te quiere usar de bendición. En pocas palabras, Dios podía haber usado a otra persona para predicar en Corinto. Por supuesto que sí, Pablo no era indispensable. Es más, cuando ya Pablo estaba de salida, Dios envió a otro. Apolos, ¿te acuerdas? Que fue de gran bendición también. Entonces, Dios pone a las personas que Él quiere, en el momento que Él quiere, de la forma como Él lo desea. Pero Dios nos quiere usar. Si yo me alineo a los propósitos de Dios, si yo crezco y tomo el desafío de Dios para crecer, para avanzar, para desarrollarme, entonces Dios me va a utilizar. Si no lo hago porque tengo miedo, porque me resisto, porque no me gusta o porque, hermanos, a nadie le gusta pasar por ese momento de crecimiento, de incomodarse. No es fácil. Pero si no lo hago, hermano mío, Dios usará a otra persona. Pero Dios quiere usarte a ti. ¿Usted me entiende? Dios puede usar a otra persona. Dios no me necesita a mí. Si yo algún día digo, ¿sabes qué? Me da flojera, ya no quiero esforzarme, no quiero... Dios dirá, bueno, tú te lo pierdes, papá. Levanto otro, no pasa nada. Pero Dios me quiere usar a mí. Y yo quiero que me use. ¿Usted quiere que Dios le use? A muchos de ustedes Dios ya lo está usando. Pero déjame decirte, Dios te quiere usar más aún. Y para eso usted tiene que crecer. Hace muchos años leí un testimonio. No es una persona cristiana, pero igual me impactó porque a pesar de ser una persona que no es cristiana, entendí este principio. Había una mujer que estaba estudiando una carrera universitaria, muy pobre, era mujer negra. Y en Estados Unidos, en esas épocas, era sinónimo de ser menospreciado. Pero esta mujer tenía un gran corazón, tenía una gran visión. Y estaba estudiando una carrera universitaria, pero era una mujer sola, no tenía apoyo de nadie y trabajaba como en 2, 3 trabajos en el día. En la noche dormía poco y se levantaba en la madrugada a estudiar. Y para ella no dormirse, en el caso dormía en la cama, no tenía cama. Dormía en el suelo, rodeada de despertadores, para levantarse a las 3, 4 de la mañana y empezar a estudiar. Terminó su carrera, terminó sus estudios, comenzó a trabajar y pocos años después se convirtió en una de las presentadoras más famosas e influyentes del mundo, Oprah Winfrey. ¿Sabe quién es, verdad? Una mujer que entendió que si tú no creces, no vas a poder crecer. En pocas palabras, si yo no crezco, no me estiro, no voy a poder ser capaz de cumplir la visión que Dios ha puesto en mis manos. Una visión sin acción solo es un sueño, hermanos. Solo es un sueño, una alucinación. Pero si queremos cumplir la visión preciosa que Dios ha puesto en nuestros corazones, de ver iglesias plantadas, de ver el evangelio ser predicado. Hace poco tiempo atrás el pastor Oscar me comentó, me dijo, pastor, ¿tú tienes una pareja que quiere hacer la obra? ¿Por qué le digo? Porque tenemos 4 iglesias en Huancayo, con un misionero que las cuida a las 4. Pero resulta que el misionero tiene 84 años. Viudo.
El hermano me dice, su vida útil ya, usted me entiende, ¿verdad? Y estamos buscando a alguien una pareja joven que hable quechua que los pueda reemplazar. Y yo me quedé impactado no tanto en que se necesite una pareja, sino me quedé impactado pensando en ese varón. Yo dije, 84 años, wow. En la sierra, con el frío, en la altura. En iglesias que están lejos una de la otra, en comunidades. No sé en la ciudad escucho, sino adentro. De Huancayo, perdón. Eso es visión. Solo una persona que tiene visión y que está apasionada es capaz de hacer eso. De estirarse de esa manera. Y te digo una cosa, esa persona, aún a pesar de su edad y sus limitaciones, está haciendo de bendición ese lugar. Amén. No me digas, no puedo. No me lo digas a mí, no te lo digas a ti mismo. No te lo repitas como un mantra porque se va a hacer parte de ti. No sabes qué dañino es eso. Cuando empezamos a decir, no puedo, no lo voy a hacer, te lo vas a creer, hermano. Te lo empiezas a repetir como un mantra y se hace parte de ti. No te lo creas, es mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes hacerlo, puedes crecer. Tal vez tú puedes decir, sabes que ahorita me cuesta, pero necesito crecer. Dios me está mostrando entonces que yo necesito avanzar, necesito estirarme. Necesito que mi carácter se ensanche, que mi corazón se amplíe, que mi mente se expanda. Me va a costar, voy a llorar. Me va a doler porque a la carne no le gusta estirarse, no le gusta crecer, más si se trata de cosas espirituales, no le gusta. La carne quiere que nos quedemos así, enanos. Pero Dios te quiere usar. Y no solo te quiere usar en cosas pequeñas. Dios quiere que seas de bendición hasta lo último de la tierra. Pero necesitas crecer. La obra no se va a achicar para ti. La obra no se va a achicar para dar con lo que a ti te gusta. Tú vas a tener que crecer y yo también. Si queremos ser de verdadero impacto en este mundo. Animado de esta manera, Pablo se enfocó aún más y permaneció 1 año y medio en esa terrible y gran ciudad predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Y yo te aseguro que el Pablo que salió de Corinto a seguir su viaje misioneros no fue el mismo Pablo que llegó a Corinto. Pablo había crecido. Pablo había crecido. Querido amado y hermano, no te esfuerces y busques cumplir con excelencia tu ministerio para quedar bien con el pastor o con los hermanos. No. Debes hacerlo porque Dios te lo ha mandado. No con el pastor, con Dios. Hacemos lo que hacemos por Él, por gratitud a Él. Porque al final, a quien le vas a rendir cuentas no es al pastor ni a los hermanos. Es a Dios, ¿verdad? Pregunta, ¿qué estás haciendo con el encargo que Dios te ha dado? ¿Estás ocupado en lo que Dios te mandó? ¿O estás distrayéndote? ¿Necesitas crecer? ¿Necesitas ayuda? Recuerda, no se puede hacer las cosas solo. Necesitamos ayuda. Necesitamos crecer. Necesitamos dirección de Dios. Lo que Dios nos da nunca debe ser motivo de distracción o de tropiezo, sino de ayuda a lo que Él mismo nos ha dado. Solo Dios, hermano, nos puede dar convicción y pasión por su obra. Porque ese hombre que es un anciano ya, cuando muchos ya están hasta enterrados, ese varón sigue yendo todas las semanas a predicar el evangelio. Porque una hermana, aún con su barrigota, puede estar yendo a las campañas evangelísticas. Porque una hermana, aún con su bebé recién nacido, se lo lleva a la obra de Dios. Porque una mujer soltera, sin ningún tipo de ayuda, se manda a las misiones a un país no alcanzado. ¿Por qué es capaz de hacer eso? Porque solo Dios puede darte convicción y pasión por su obra. Y cuando la mente ha sido renovada y cuando tu mente ha sido estirada, tú ya no eres igual ya. Es como cuando uno va al restaurante, ¿verdad? Uno va al restaurante, prueba una comida
y luego vas a otro restaurante y pruebas el mismo plato, pero delicioso. Nunca más vuelves a probar ese plato de la misma manera. Porque cuando vuelves a probarlo a otro lado, inmediatamente lo comparas con lo que probaste. Y dices, no, no se parece. Ninguno como los frijoles del Rústica. Siempre le digo a mi esposa. Esos son frijoles. Y me he esforzado por hacerlos ricos, ¿eh? Pero no le llegan ni a las pezuñas al frijol del Rústica. ¿Por qué? Porque cuando ya has probado de lo bueno, tu mente se expandió. Cuando Dios expande nuestra mente, ya no es igual, hermano. Ya no puedes quedarte igual. Pide a Dios que expanda nuestra visión. Que Dios ensanche nuestro corazón. Que nos incomode, hermanos. Porque solo Él nos puede dar convicción. La obra de Dios requiere esfuerzo, diligencia, pasión. Pero no te olvides que es una labor eminentemente espiritual. Y requiere una fuerte confianza en Dios. Termino. ¿Qué Dios quiere que sepamos entonces, hermano, con esto que hemos escuchado hoy? Primero, no puedes hacer la obra de Dios solo. No puedes vivir la vida cristiana solo. Eres parte de un cuerpo que es la iglesia. Debes aprender a trabajar en equipo, juntando tus dones y talentos a los de otros creyentes, con el objetivo de hacer avanzar el reino de Dios. El ministerio tiene retos y desafíos. La vida cristiana tiene retos y desafíos. La vida misma no es fácil, hermanos. Cambia tu mentalidad, esfuérzate, sé valiente y haz tu parte para que las cosas avancen. Recuerda, nada bueno y valioso en esta vida se logra sin esfuerzo. Lo bueno requiere esfuerzo. Aún la bendición de Dios requiere nuestro esfuerzo. Y último, invierte tu tiempo, talento y tesoros en lo que vale la pena, en lo que Dios te ha llamado. ¿Para qué? ¿Para qué voy a desperdiciar mi vida, mi tiempo, recursos, talentos en una persona, lugar o situación donde Dios no me quiere ahí? Recordemos, tenemos un tiempo limitado en esta vida. No lo desperdiciemos en amistades que no convienen, en situaciones que no convienen, en actividades que no convienen. Enfoquémonos en hacer lo que Dios nos ha llamado. Nadie más enfocado que el Señor Jesús. Cuando le preguntaron por qué no vas a los gentiles, no he sido sino llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús tenía un enfoque. A eso se dedicó. No hizo nada más de lo que Dios le había mandado. Y Dios lo bendijo, hermanos. Busca la visión de Dios para tu vida. Obedécela, síguela, esfuérzate, porque allí está el gozo, está la plenitud, está su provisión. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos ayude a enfocarnos, a alinearnos con lo que Dios está haciendo, con el único objetivo, que aquel que se merece toda la gloria sea conocido por todas las naciones. No digas, no podemos, somos una iglesia pequeña. Mentira. Mentira. Dios puede hacer mucho con poco. Dios puede hacer grandes cosas si le creemos. Vamos a orar.